Hola, ¿cómo te encuentras hoy? Espero que muy bien. Hoy te explicaré qué es el nicho ecológico. Quédate hasta el final porque te explicaré todo lo que tienes que saber sobre este interesante tema. Además, si después de explicarte todo sigues sin entenderlo, te pondré al final varios ejemplos. El nicho ecológico es el conjunto de estrategias que emplea un ser vivo para lograr sobrevivir y los recursos que utiliza para lograrlo. Esto incluye su forma de alimentarse y de evitar a sus depredadores, lo cual determina qué función cumple la especie en el ecosistema. En general, el nicho ecológico incluye todo aquello con lo que una especie se relaciona para vivir, tanto sus fuentes de alimento como sus posibles depredadores y todo recurso útil para ella. También las condiciones abióticas que la especie requiere, es decir, la temperatura y humedad, entre otras. La competencia por recursos que se desarrolla entre las especies durante su evolución hace que cada una se especialice. Por tanto, cada especie encaja en el ecosistema usando una determinada parte de los recursos. Unas consumen solo vegetales y entre estas las hay que solo comen hojas y otros frutos. Mientras que otras especies consumen carne y hay aquellas que consumen de todo. Gracias a esta especialización donde cada especie produce su nicho ecológico en un mismo hábitat pueden vivir tantas especies distintas. Tipos de nichos ecológicos. Hay dos tipos fundamentales de nichos ecológicos, el llamado nicho potencial y el nicho real. Nicho fundamental o potencial. Se trata de un nicho teórico, es decir, parte de condiciones ideales para una especie determinada. Es el lugar que puede ocupar una especie en un ecosistema si no tiene interferencia de otras especies. Bajo estas condiciones, el nicho de la especie puede llegar a ser mucho más amplio. Esto es debido a que los recursos que requiere para sobrevivir están todos disponibles y carece de depredadores. Las especies introducidas en otro hábitat, llamadas exóticas, casi alcanzan su nicho potencial. Por ejemplo, cuando el ser humano consciente o accidentalmente lleva a una especie a un hábitat que no es el suyo natural. Si la especie se adapta a ese hábitat, se encuentra con que tiene muchos recursos y tal vez no tiene competidores ni depredadores. Nicho real o nicho realizado. Este es el nicho ecológico que realmente ocupa la especie, es decir, su mundo natural real. Este nicho ecológico está limitado por la competencia que tiene con otras especies por los recursos, competencia interespecífica. Esto incluye a los depredadores que la acechan, el alimento del que realmente dispone, el agua, es decir, todos los recursos que requiere. El nicho real es el resultado de la capacidad adaptativa de la especie y de las interacciones biológicas que enfrenta, tales como la competencia, la depredación, el parasitismo y la enfermedad. Diferencias entre nicho ecológico y hábitat. El nicho ecológico tiene que ver con las formas de alimentarse y evitar convertirse en alimento, así como los recursos que emplea la especie. Mientras que el hábitat se refiere al ambiente donde se desenvuelven las especies, el área espacial o lugar físico donde ellas realizan sus actividades. Este ambiente que constituye el hábitat de la especie reúne determinadas condiciones a las cuales la especie se ha adaptado. Por tanto, en un mismo hábitat hay diversos nichos ecológicos ocupados por distintas especies. Por ejemplo, en la selva, hábitat, hay carnívoros cazadores como el jaguar y herbívoros como la capibara. A su vez, estas dos especies viven en el suelo, mientras que otras, como el mono aullador, frugívoro, y el águila arpía, carnívoro, viven en los árboles. De igual forma,
Una especie que ocupa un determinado nicho ecológico puede existir en distintos hábitats. Esto depende de su mayor o menor capacidad de adaptación a distintas condiciones ambientales. Por ejemplo, el venado cola blanca puede ocupar el bosque o la pradera, dos hábitats diferentes. Otras especies como la zarigüeya pueden vivir en hábitats muy variados, desde una selva, pasando por una sabana, hasta una ciudad. Esto depende de la capacidad de adaptación de cada especie. La amplitud de variación de los hábitats posibles de una especie puede llegar a ser muy amplia o sumamente estrecha. Sin embargo, el nicho ecológico de la especie normalmente es estrecho, salvo en algunos casos. Un carnívoro cazador en general lo seguirá siendo independientemente de la variedad de hábitats que llegue a ocupar. Un caso excepcional es el ser humano, que dada su condición de omnívoro, come de todo y capacidad racional, es capaz de ocupar diversos nichos ecológicos. Ejemplos de nichos ecológicos. Nicho ecológico del león. El hábitat del león es aeroterrestre, vive en la sabana africana y el nicho que ocupa es el de un carnívoro cazador. Se considera en la cumbre de la cadena alimenticia de la sabana africana porque no tiene depredadores. Su único depredador es el ser humano y no por razones alimenticias. Nicho ecológico de la jirafa. La jirafa también tiene como hábitat el ambiente aeroterrestre en la sabana africana y su nicho es el de animal herbívoro. Concretamente ramonea, es decir, consume las hojas y frutos de los árboles, sobre todo de las acacias que habitan la sabana. Por tanto, lo más preciso es llamarlo un folívoro, es decir, consumidor de hojas. Nicho ecológico de la cebra. Al igual que la jirafa, la cebra ocupa un hábitat aeroterrestre en la sabana africana e igualmente su nicho es el de un herbívoro. Pero a diferencia de la jirafa, la cebra consume las hierbas que crecen en el suelo de la sabana. Nicho ecológico del murciélago. Los murciélagos son un grupo de mamíferos voladores muy diversos en cuanto a hábitats y nichos ecológicos se refiere. Dependiendo de la especie, pueden habitar en selvas, bosques, sabanas e incluso en ciudades, siempre activos de noche y escondiéndose en cuevas o lugares oscuros. Mientras que ocupan nichos que van desde frugívoros, comen frutas, insectívoros, comen insectos, hasta pescadores, carnívoros que consumen peces. Incluso los hay hematófagos, es decir, que consumen sangre, los llamados vampiros. Nicho ecológico del martín pescador. Se llama martín pescador a varias especies de aves que habitan el medio aeroterrestre y se alimentan de peces que pescan al vuelo. Es decir, su nicho ecológico es el de aves carnívoras pescadoras. Nicho ecológico de la ballena. Las ballenas son grandes mamíferos acuáticos del grupo de los cetáceos. Por tanto, su hábitat es el océano, mientras que su nicho es el de carnívoros que se alimentan de animales marinos. Sin embargo, el grupo de las ballenas es variado. Hay ballenas bárbadas y ballenas dentadas. Las bárbadas, como la ballena azul, se alimentan tragando grandes cantidades de agua que luego expulsan y filtran en las barbas. De esta forma capturan miles de ejemplares de krill, un diminuto crustáceo que forma parte del zooplancton. Mientras que las dentadas, como el cachalote, captura y devora peces e incluso grandes animales marinos como el calamar gigante. Nicho ecológico del tiburón. Se le da el nombre de tiburón a muchas especies de peces cartilaginosos, todos habitantes de los océanos, aunque algunos incursionan en grandes ríos. La casi totalidad de los tiburones ocupan el nicho de grandes depredadores marinos. Son carnívoros voraces y cazan peces y todo tipo de animales marinos a su alcance. Sin embargo, hay una especie de tiburón, el más grande de todos, que solo se alimenta de plancton. Es el tiburón ballena.
Nicho ecológico del escarabajo pelotero. Este insecto habita en lugares diversos, pero en general se trata de sabanas y praderas, y existen distintas especies. El nicho ecológico que ocupa va cambiando a medida que se desarrolla. Así, sus larvas son coprófagas en la primera etapa, consume excremento, y luego emergen y cavan para consumir raíces, o sea, son herbívoras. Hay otras especies que son carroñeras o necrófagas, es decir, consumen restos de animales muertos. Nicho ecológico del chimpancé. Los chimpancés son animales muy interesantes por su cercana relación evolutiva con nuestra especie. De hecho, son nuestra especie hermana. Estos animales ocupan un hábitat aeroterrestre en las selvas del Congo, recorriendo el piso de la selva y también los árboles. Su nicho ecológico es el de un animal omnívoro. Aunque su principal alimento son las frutas y brotes, también consumen insectos y pequeños animales. Nicho ecológico del ser humano. Somos una especie con un rango de hábitat muy amplio, siendo capaces de adaptar el ambiente a nuestras necesidades. Por otra parte, al igual que nuestra especie hermana, los chimpancés son omnívoros, siendo los mayores depredadores del planeta. Consumimos casi todo, lo cultivamos, lo criamos, lo cazamos o lo pescamos para consumirlo. Ya hemos terminado con el nicho ecológico. Como ejercicio, te propongo que escribas en los comentarios cuál es el nicho ecológico de los guepardos. Si te ha gustado el video, te agradezco si le das al like y suscríbete si no lo has hecho aún. También puedes visitar liveder.com para aprender de este y muchos otros temas. Espero que tengas un buen día y hasta pronto.